Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos acerca del reino fungi, término latín que significa hongos. Bueno, el reino de los hongos está formado por organismos mayoritariamente pluricelulares, pero sin tejidos y heterotróficos. Las especies pluricelulares constan de largas cadenas ramificadas de células llamadas hifas. El conjunto de hifas se denomina micelio y constituye la forma vegetativa de los hongos. Los hongos son uno de los grupos más numerosos de organismos vivientes que existen sobre nuestro planeta. Enseguida hablaremos de las partes de los hongos. Las partes de los hongos. Se distinguen por la cofia o sombrero, el pie o estirpe, vello parcial o anillo, escama, volva o a su vez están constituidos por tubos filamentosos llamados hifas o branquias. Las hifas crecen por alargamiento de las puntas. La masa completa de las hifas se llama micelio. Según muchos estudios, los hongos son clasificables como vegetales, pues carecen de clorofila, por eso no son fotosintéticos, es decir, tienen paredes previstas de celulosa o ligidia. Los hongos, al no tener clorofila, no pueden realizar la fotosíntesis. A continuación hablaremos de la alimentación de los hongos. La alimentación de los hongos. Bueno, pues todos los hongos son heterotróficos, presentan digestión externa, segregan enzimas digestivas al exterior que hidrolizan los alimentos y de esta forma son absorbidas por el hongo. Sin embargo, por su comportamiento y su etiología, los hongos son verdaderamente vegetales, sapotrófitos, que viven a costa de organismos muertos o parásitos, que viven a expensas de otros organismos vivos. Algunos de estos parásitos se denominan simbióticos porque parece que el organismo parasitado parasita a su vez, tal caso de los líquenes o los organismos dobles. En su reproducción, su reproducción es asexual por gemelación, levaduras o por esporas. La mayoría, además de su forma sexual, por unión de células. Los hongos se reproducen sobre todo por medio de esporas, las cuales se dispersan de un estado latente y que se interrumpe cuando solo se hallan condiciones favorables para su germinación. Cuando estas condiciones se dan, la espora germina, surgiendo en ella su primera hifa, por cuya extensión y ramificación se va constituyendo un micelio. La velocidad de crecimiento de las hifas de un hongo es verdaderamente espectacular. En un hongo trófico llega hasta 5 milímetros por minuto. Ahora, la clasificación de los hongos. Los hongos son principalmente terrestres y se desarrollan en sitios húmedos y oscuros. Su cuerpo generalmente está compuesto por delgados hilos llamados hifas, que se entrelazan entre sí formando el micelio. Tenemos los hongos superiores. Los hongos superiores son todos los hongos, en su mayoría filamentos. Casi todos son terrestres, como un micelio, generalmente muy ramificado y tabicado, con membrana quintosa. Todos presentan reproducción asexual mediante gementagiomamina. Los hongos superiores se agrupan en dos clases, los amicetes y los basidomicetes. Los azomicetes, esta clase de hongos se debe al hecho de que sus esporas se forman dentro de estructuras en forma de pequeños sacos llamados ascas. Los cuerpos vegetativos pueden ser unicelulares como levaduras, pluricelulares y filamentosos como tizones o gruesos y carnosos como las trufas. En el caso de los badiomicetes, la mayoría se encuentran en los bosques como los hongos comestibles y venenosos, tal como lo son los champiñones y las amanitas. También tenemos la clasificación de los hongos inferiores, que se dividen en dos reinos. Tenemos el que incluye los hongos venenosos, evolucionados o primitivos. Tenemos los homicotes, presentados en una sola clase, o micetes, integrados por hongos en su mayoría micelias, que se le conoce como mojos acuáticos porque suelen vivir en el agua, aunque hay micetes terrestres como los mildos. En la clasificación de los hongos homicófitos, conocidos como hongos acuáticos, incluyen la clase de los zigomicetes integrada los mojos, que son hifas desprovistas de membranas transversales.
La mayoría son sapotrófitos, algunos parásitos, entre ellos los líquenes. Los líquenes son organismos extraños constituidos por algas y hongos. Son seres dobles que contienen cada uno alga y más hongo. Ambos componentes viven juntos. Son el resultado de la simbiosis de un alga y un hongo. Son autotróficos gracias al alga. Tradicionalmente se ha considerado que los líquenes son un ejemplo de mutualismo. El alga realiza la fotosíntesis, produciendo de esta manera alimento para ambos, que es la simbionentes. A cambio contienen agua y minerales a partir del hongo. La utilización de los hongos en la medicina. La utilización de los hongos en las enzimas hidrolíticas se utilizan en diversos procesos industriales. En la medicina, la utilización de los antibióticos en la práctica médica, cuando se descubrieron antibióticas propiedades en la penicilina. La penicilina es un importante antibiótico que se obtiene del mojo Penicillium notatum. Por lo contrario, en la industria alimentaria, los hongos llevan a cabo una función muy importante en la elaboración del pan, para que este sea esponjoso, como lo es la levadura del pan. Es el hongo perteneciente a los azomicetes. En la medicina, los hongos en la industria alimentaria son como la levadura, hongos venenosos y comestibles. Existen más de 200 especies de hongos venenosos. Sin embargo, muchas especies se consideran dudosos, incluso venenosos, han resultado ser comestibles. Los hongos venenosos contenidos en los hongos varían según sus especies. Tenemos también los hongos comestibles, más apreciados y conocidos como los basidiomicetos. Del hongo se comen los cuerpos fructíferos. El micelio es subterráneo y no debe ser arrancado en la cogida. Entre septiembre y octubre abundan más los champiñones silvestres. La colmenilla se encuentra en los bosques y en los terrenos calizos. De este tema de los hongos, tenemos como conclusión que los hongos están formados por organismos mayoritariamente pluricelulares, pero sin tejido y son heterotróficos. También los hongos agregan enzimas digestivas al exterior que hidrolizan los alimentos. Los hongos son verdaderamente vegetales, sapotrófitos, que viven a costa de materias orgánicas muertas. Son principalmente terrestres y se desarrollan en sitios húmedos y oscuros. Son de suma utilidad en la medicina como en la industria alimentaria. Muchas gracias. Esperando que esta información les sirva de su ayuda.